¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado público. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a la sexta sesión del curso La década de 1960. Tenemos como invitado a un especialista que ustedes ya conocen, el doctor Juan José Saldaña González, quien se ha encargado de ilustrarnos, de abrirnos el panorama sobre esta historia poco conocida de los avances, de los progresos, de los retos a los que se ha enfrentado el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Solo para recordar, el doctor Juan José Saldaña es doctor en Filosofía e Historia por la Universidad de París, Francia. Por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina un par de seminarios encaminados precisamente a recuperar, a reflexionar sobre la historia de la ciencia y la tecnología. El doctor Saldaña es a la vez fundador y director de la revista Quipu sobre historia de la ciencia y la tecnología. Le recomiendo ampliamente que visiten el sitio de internet www.historiacienciaytecnologia.com, ya sea como exploradores, como personas que quieren ver algún tema de interés. Ahí pueden ver los números de la revista Quipu, descargar los artículos que les interesa. Para los jóvenes que estén presentes, que quieran encontrar un tema de investigación, en esa misma página hay una sección que se llama Webinarios, como seminarios, pero hechos en web, donde pues están puestas las temáticas, pueden interactuar con los coordinadores, inscribirse, participar, animarse a publicar si es que llega a ser el caso en que incursionen pues en este tema tan interesante. Ampliamente recomendable la página historiacienciaytecnologia.com. Bueno, y por supuesto, si quieren saber más del conocimiento decantado del doctor Saldaña, le recomiendo la lectura de algunas de sus obras: Las revoluciones políticas y la ciencia en México, editado por CONACYT en 2010, y Conocimiento y acción, relaciones históricas de la ciencia, la tecnología y la sociedad en México, una coedición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Plaza y Valdés, editores, 2013. La tarde de hoy, el doctor Juan José Saldaña examinará el panorama de la ciencia y la tecnología en la década de 1960. Buenas tardes. Pues como se ha anunciado, hoy abordaremos la década de los 60, que en materia de ciencia y tecnología, pero creo que en otras áreas igualmente, es hablar del mundo presente. Estamos ya en un momento en que se van a construir bases permanentes en la actividad científica nacional, permanentes por lo menos porque han llegado hasta el presente, quién sabe para el futuro, pero tenemos ya una actividad científica institucional de las ciencias y veremos la emergencia de la política científica institucionalizada igualmente al final de esta década. Pero echemos la mirada atrás un momento por lo menos para ubicar bien el periodo histórico que nos ocupa esta tarde. Hemos visto momentos de inflexión en el desarrollo científico de México, como fueron la Revolución Mexicana, que dio lugar a una nueva forma de concebir y practicar la ciencia y la tecnología en nuestro país. Por decirlo en breve, se trató de asignarle objetivos sociales a la actividad científica y técnica. La ciencia y la tecnología pasaron a ser, de esta manera, elementos para la gobernabilidad, para la nueva gobernabilidad del país que la Revolución Mexicana introdujo. Poder cumplir los objetivos de reforma económica, social y política que se propuso la Revolución y que quedaron plasmados en la Constitución de 1917, requirió de hacer
de la ciencia y de la tecnología, como acabo de decir, factores de la gobernabilidad. La reforma agraria, la protección de los recursos del subsuelo y otros muchos aspectos son imposibles, ya no digo de realizar, de concebir siquiera, sin la participación de la ciencia y la tecnología. Y hemos tenido oportunidad de ver cómo sucedió esta inflexión respecto de la ciencia previa, fundamentalmente de la época porfiriana. Otro momento de inflexión lo hemos analizado y tuvo lugar en 1940 con la llegada a la presidencia de la República del general Manuel Ávila Camacho, que en medio de un contexto internacional pues especial, como fue la Segunda Guerra Mundial, hizo que el país iniciara un tránsito de su economía en primer lugar, pero también de otras áreas de la actividad social y la ciencia y la tecnología igualmente, ya que la participación del país en la contienda, en la conflagración mundial, habría de darle a la ciencia también nuevos objetivos. Hemos tenido oportunidad de ver el surgimiento del panamericanismo científico y cómo también fue este momento tan peculiar la causa para que se orientara la actividad científica y técnica en el país, sin abandonar, desde luego, esos objetivos sociales que venían de la época de la Revolución, pero también con nuevos propósitos a efecto de, por un lado, modernizar la ciencia y la tecnología, que en el país arrojaban en ese momento un cierto rezago respecto de lo que venía ocurriendo en el mundo. En segundo lugar, también hacer de la industrialización la nueva meta que se ha impuesto el gobierno, con la participación muy importante de la iniciativa privada, uno de los propósitos de la investigación científica y tecnológica, contribuir al desarrollo industrial del país. Bien, en la década de los 60 también podemos identificar una nueva inflexión, un viraje hacia la constitución, como dije al principio, del mundo contemporáneo. Y esto sucedió al darse en el ámbito de la ciencia y la tecnología una transformación que, si bien se había anunciado en las 2 décadas previas, su materialización tendrá lugar en esta década. Me estoy refiriendo al tránsito de una ciencia y tecnología con claros propósitos sociales a otra que voy a denominar, sin mucho rigor terminológico, para no hacer disquisiciones en torno a este concepto en este momento, a otra etapa que llamaremos tecnocrática. La tecnocracia se propone hacer uso de la técnica como elemento que sustituye a la política. Es decir, si la política significa sobre todo la construcción de escenarios posibles y su ejecución o su realización en la vida del país, la técnica, al sustituir a la política, propone o adelanta soluciones basadas en el conocimiento científico y técnico como la vía apropiada, cuando no la única, para concebir esos escenarios posibles y deseables en la vida del país. Dije que esto tiene antecedentes. Por ejemplo, en el gobierno de Miguel Alemán, cuando vemos cuáles son los objetivos que persigue al inicio de su sexenio, está claro que él quiere
que las soluciones a la compleja problemática social, económica y política del país se encuentren del lado de la ciencia y la tecnología y acude a ellas para impulsar el desarrollo económico y la industrialización fundamentalmente. Los años subsiguientes del así llamado desarrollo estabilizador también hacen uso intensivo del conocimiento científico y técnico para la realización de ese proyecto económico que además resultaría, como ya hemos tenido oportunidad de mencionarlo, altamente exitoso, pues permitió un crecimiento constante de la economía, por lo menos hasta los años 70, que llegó a ser casi del 7% anual. Entonces estamos hablando de cómo en la década de los 60 este proyecto tecnocrático, digámoslo así, hundió sus raíces en la vida política, en la vida social y en la vida económica de nuestro país. Hemos mencionado en la última charla cómo en la década de los 50 hubo un claro fortalecimiento de la vida académica, de la vida universitaria, incluyendo desde luego en esta denominación a las instituciones tecnológicas como el Instituto Politécnico Nacional o los institutos tecnológicos regionales que se establecieron en esa década. Es decir, en los años 50 la vida universitaria se fortalece de manera muy importante. Mencionamos aquí la construcción de la ciudad universitaria como emblemática de esa centralidad que adquirió la actividad docente, pero también de investigación, ya que por primera vez la investigación en el país se va a profesionalizar. Aparecen los investigadores de tiempo completo, los presupuestos para el área de investigación en las universidades, a pesar del crecimiento masivo que en los 50, 60 y 70 va a tener la matrícula en las instituciones de enseñanza superior. Digo, el gasto en investigación científica y tecnológica pasó a ser importante, considerable, y aunque desde luego insuficiente según el punto de vista de los científicos. Yo he tenido la curiosidad de leer los discursos que pronuncian científicos a nombre de los ganadores del Premio Nacional de Ciencias que cada año desde 1945 entrega el gobierno mexicano. Y siempre dicen pues varias cosas, que están muy agradecidos y demás, pero invariablemente se quejan, pero los recursos de que disponemos son insuficientes. Esto ya es un ritornelo año tras año. Yo creo que los presidentes ya están advertidos de que les van a pedir más dinero porque hacen que no oyen y las cosas siguen igual. Pero visto en su desarrollo, sí tenemos un crecimiento importante del área de investigación en las universidades, con lo que quiero denotar la aparición en el país de una ciencia profesional. Es decir, ya no son pues profesionales de algún campo que en sus ratos libres, en los fines de semana, hacían labores de investigación o lo hacían de tiempo completo, pero llevando además la carga docente, la carga del ejercicio de su profesión. Ahora no, aparece la figura del investigador de tiempo completo, cuando no incluso exclusivo, para dedicarse a la investigación. Esta academización de la vida científica nacional corre en paralelo con el proceso que mencioné hace un momento. Cada vez más la vida del país se rige por criterios tecnocráticos.
La formación, por tanto, de investigadores, la creación de instituciones que contribuyan a ello es visible de manera muy clara, su perfil es muy reconocible a lo largo de los años 60 y en las décadas que siguieron igualmente. Entonces, vamos a echar una mirada a esto, pero no crean que me olvidé de que prometí decirles algo acerca de dos momentos que además son aleccionadores, son pues momentos que ponen en claro estas dos concepciones de la investigación científica. Con brevedad, pero voy a decirles algo respecto de dos momentos muy interesantes. El primero es la lucha contra la fiebre aftosa y el segundo, la así llamada Revolución Verde. Veamos el primero. A finales de octubre de 1946, el doctor Alfredo Telles Girón, del Instituto Pecuario, doctor es médico veterinario, trabajaba en un proyecto de producción de vacunas cuando tomó conocimiento de la aparición de un brote sospechoso de fiebre aftosa en Boca del Río, en Veracruz. Ese mismo año que iniciaba el gobierno del licenciado Miguel Alemán, la Secretaría de Agricultura y Fomento cambia de nombre por el de Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esta última expresión es importante porque si bien databa de finales del siglo XIX, el crecimiento que tuvo la ganadería y también, aunque un poco anterior al final del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, el surgimiento de la profesión de médico veterinario. Si bien es muy antigua, los veterinarios hasta casi el final del siglo XIX y más bien en el siglo XX, se ocupaban fundamentalmente de los caballos. Albeitería era el nombre antiguo de esta profesión, y que fueran los caballos tenía una razón de ser. Eran los caballos los que tenían mayor valor económico, ya que se les utilizaba, por ejemplo, en el ejército. Para un arma del ejército es justamente la caballería, y los ejércitos tenían sus albéitares o veterinarios pues para atender a estos animales por su enorme importancia, en el caso del ejército pues estratégica. Pero con el surgimiento de grandes poblaciones urbanas y modificaciones en los hábitos alimenticios, surgió la zootecnia. Es una rama de la veterinaria que se propone la producción de alimentos en gran escala, alimentos de origen animal, quiero decir. Ya no era posible en la Ciudad de México, por ejemplo, que las familias contaran con un pequeño patio donde tuvieran a sus gallinas, que alimentaban con residuos de la comida de la familia, o sus marranitos o un marranito y lo alimentaran de igual manera, o algunas otras aves de corral. No había el espacio. Entonces surgió la industria alimenticia. Los veterinarios transitaron al ámbito de la tecnología para producir alimentos en gran escala, tales como aves, cerdos, reses o sus derivados como la leche y otros, que demandaba la población urbana y cada vez en mayor cantidad.
Les cuento una anécdota muy rapidito. Pero resultaba que las amas de casa no aceptaban las aves, los pollos, las gallinas que les vendían ahora en las pollerías, porque estaban como descoloridas, eran más bien blancuzca la carne y no más amarilla, y lo mismo acontecía con el huevo. Y desconfiaban porque esas aves habían sido alimentadas como lo requería la tecnología de la avicultura que entonces se impuso, con alimentos balanceados. Y en esos alimentos había desaparecido el maíz, que posee componentes de betacaroteno que le daban ese color amarillo, medio rojizo incluso, al huevo, a la carne. Y al no estar ya más eso presente, se rechazaba a esos productos. Años después, eso dio lugar a importantes investigaciones en química vegetal para encontrar un colorante vegetal, que es la flor del cempasúchil, que es lo que actualmente se le agrega en la alimentación a los pollos para que tengan ese color amarillito y los huevos ese color cafecito, naranja, que atrae tanto a sus consumidores. Pero lamento desilusionar a algunos de ustedes, si es el caso, pero lo que están comiendo es un colorante vegetal, la flor de cempasúchil, que le vino a dar una coloración. Miren, valga esta anécdota para decirles que se produjo una gran transformación cultural en el país. Con el desarrollo de la zootecnia empezó la producción industrial de alimentos de origen animal. Bien, los veterinarios entonces encontraron nuevos horizontes profesionales, pues ya no eran nada más los caballos lo que era el objeto de su conocimiento médico, sino ahora también en el área de la zootecnia, pues todo ese proceso de industrialización de alimentos. Por lo que la aparición de la fiebre aftosa en reses a finales de 1946 produjo una gran preocupación en el gobierno mexicano, ya que entonces el país cuenta con varios millones de reses que se verían amenazadas con la expansión de la fiebre aftosa. Pero no solo el gobierno mexicano, sino que por acuerdos establecidos entre México y Estados Unidos, fue necesario comunicar inmediatamente al gobierno de Estados Unidos la aparición de este brote de fiebre aftosa, lo que produjo también una gran preocupación, una alarma en el gobierno norteamericano ante la eventual propagación de la enfermedad hacia los Estados Unidos. De ahí que se despertara inmediatamente señales de alarma y el Senado de los Estados Unidos exigió que se tomaran medidas preventivas. Más que combatir la fiebre aftosa en el territorio norteamericano cuando ello aconteciera, era prevenir que llegara la fiebre aftosa a los Estados Unidos, y decidieron ayudar al gobierno de México para que fuera una especie de barrera de contención para la propagación de esta enfermedad. De esta manera, en diciembre de 1946, el gobierno mexicano comunica oficialmente al de Estados Unidos la aparición de la fiebre aftosa, y el Departamento de Agricultura norteamericano decidió la iniciación, con la cooperación del Gobierno de México, con la participación del Gobierno de México, de la erradicación de esta enfermedad. De esta manera se formó una comisión mixta para una campaña contra la fiebre aftosa, que constaría de los siguientes pasos: inspección del ganado, sacrificio de animales infectados, desinfección del lugar
y cuarentena estricta en la zona. Antes de eso, de ver su evolución, quiero mencionar que el doctor Telles Girón, que cité hace un momento, actuó con mucha rapidez. Él trabajaba sobre vacunas y con la colaboración de unos veterinarios que se encontraban en México con motivo de la aparición de este brote, de Argentina y de Brasil, juntos hicieron estudios para desarrollar una vacuna antiaftosa. Bien, pues el trabajo de este médico veterinario tuvo buenos resultados y lograron producir una vacuna monovalente tipo A base de virus muerto, y el 1 de febrero del año siguiente, en 1947, estaban listas las primeras 700 dosis, desde luego un número muy pequeño todavía para la necesidad, pero se había comprobado que era posible producir por primera vez la vacuna para la aftosa, y lo que es más, se había desarrollado finalmente con un método propio desarrollado por el doctor Telles Girón, y un poco después llegó a fabricar 5,000 dosis de esta fiebre, de esta vacuna. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos desconfió del método de vacunación, no de este, de cualquiera. En aquella época se obtenían en Europa o se traían de Europa las vacunas, las cuales se obtenían a un costo muy elevado, porque había que inocular el virus a una res sana, y una vez que ésta generaba anticuerpos y se podía extraer el suero para la producción de la vacuna, había que sacrificar a esa res, lo cual tenía un costo muy elevado para los creadores y en general para la producción de esas vacunas. En este caso no era necesario este procedimiento, lo cual hacía de muy bajo costo la vacuna. Sin embargo, el gobierno norteamericano, a través de la Comisión México-Americana para la Erradicación de la Fiebre Aftosa, decidieron el método del sacrificio de los animales enfermos a través de un procedimiento que popularmente se llamó el rifle sanitario, que no era otra cosa sino sacrificar a los animales enfermos. Bueno, se calcula que se sacrificaron alrededor de 2 millones de cabezas de ganado, lo que al poco tiempo originó, además de un costo enorme para la población, que aunque recibía una pequeña indemnización, pues nada compensaba la pérdida de sus animales, y gran inconformidad, malestar, de tal manera que después de insistirse mucho en la conveniencia de recurrir al método de la vacunación, en 1950 se detuvo el rifle sanitario y se inició la producción de estas vacunas. Permítanme decirles que ya para 1948, en San Jacinto, donde se había encontrado históricamente la Escuela de Agricultura y Medicina Veterinaria, se producían ya 1 millón de dosis, y para enero del año siguiente, 49, se produjeron 2 millones de dosis mensuales. Este ejemplo nos permite ver, primero, y muy importante, la aptitud de especialistas mexicanos y su capacidad creativa para resolver un problema social muy importante como fue la fiebre aftosa, incluso muy superior desde luego a la solución que por presión de los Estados Unidos se impuso, la del rifle sanitario, cuyo costo fue muy elevado. Hubo que hacerlo por la fuerza, con la participación del ejército para atrapar a los animales enfermos y sacrificarlos. Aquí tenemos un ejemplo de ciencia y de técnica con objetivos sociales.
De diferente manera aconteció con el otro ejemplo que rápidamente quiero presentarles, que es el relativo a la Revolución Verde. La estrategia cardenista de desarrollo se basaba en una visión de un México rural próspero, compuesto por comunidades campesinas que tuvieran acceso a la tierra, al crédito y, muy importante, a la ayuda técnica. De hecho, la Escuela de Agricultura, durante el sexenio de Cárdenas y aún antes, había venido haciendo esfuerzos para preparar a un nuevo tipo de profesional al que se le llamó extensionista, porque extendía el conocimiento agrícola y veterinario a las comunidades campesinas en el país. Era un servicio técnico que ayudaba a los campesinos a mejorar sus cultivos, a mejorar las técnicas, los suelos, la forma de fumigar con herbicidas o con antiparásitos de las plantas, también cómo fertilizar los suelos, etcétera. Era una asistencia técnica que era indispensable, no bastaba simplemente con repartir tierras, sino que era necesario también ayudar al campesino con estos recursos o conocimientos científicos y técnicos. Al mismo tiempo, como hemos tenido también oportunidad de verlo, esta estrategia que partía de los postulados de la Revolución Mexicana requirió de la construcción de infraestructura para el desarrollo agrícola del país. Fueron fundamentalmente dos grandes programas los que se pusieron en marcha en 1925 y 1926, el de irrigación primero y el de carreteras después, cuyos resultados empezaron a verse justamente en la década de los 30, en que varias presas importantes se construyeron en varios puntos del país, en Sonora y Sinaloa, por ejemplo, aprovechando corrientes de ríos importantes que hay en aquella zona, que sin embargo es un territorio desértico. Gracias a la captación de esas corrientes de agua, empresas y su distribución mediante canales, fue posible volver esas tierras áridas en tierras fértiles. Igual se hizo en el centro del país y en otros puntos, lo que constituyó un apoyo muy importante para dejar de depender de los caprichos del tiempo, ¿verdad?, de la agricultura de temporal, ya que al poderse disponer de agua fue posible aumentar el número de cosechas, por ejemplo, para muchos productos agrícolas. También el plan de construcción de carreteras fue muy importante, ya lo hemos dicho aquí, los ferrocarriles servían para exportar, iban hacia las fronteras o hacia los puertos. El Plan Nacional de Carreteras permitió vincular a muchos pueblos alejados de esta importante vía de comunicación que era el ferrocarril, pues a través de las carreteras podían tanto sacar su producción agrícola como adquirir insumos y, en fin, diferentes necesidades, por lo que la construcción de carreteras fue también un aporte muy importante para el desarrollo agrícola. En 1940, el casi 50% de la producción agrícola del país provenía de la producción ejidal. Esto quiere decir que se había conseguido un éxito sonoro, fuerte, con esta estrategia de usar la agricultura, de usar las ciencias agrícolas y la tecnología agrícola para apoyar la reforma agraria, como se hizo en los gobiernos postrevolucionarios hasta el de
Cárdenas. Con esto no quiere decir que después no haya habido reparto agrario, pero reparto de tierras, pero se hizo con una óptica distinta. Ya que en 1940, como antes dije, tenemos una nueva inflexión. A la toma de protesta del general Ávila Camacho asistió el vicepresidente de los Estados Unidos. Fue la primera vez que un alto funcionario del gobierno norteamericano asistía a un acto político tan importante como es la toma de posesión de un nuevo presidente. Parece que en ese momento se iniciaron las negociaciones con los Estados Unidos para que México contribuyera a un proyecto binacional. En general, en realidad no era binacional únicamente, puesto que con el tiempo incluiría a otros países, para la producción de alimentos. En 1940 ya se ha iniciado la Segunda Guerra Mundial y un componente estratégico durante la guerra es la producción de alimentos. Ahora, en Estados Unidos, desde el año 29, las consecuencias que tuvo ese crack económico mundial, el tema alimentario se volvió en algo muy importante. Y desde entonces, es decir, en la década de los 30, se puso en marcha un conjunto de medidas para impulsar la investigación biológica, en particular para la producción de semillas híbridas. Junto con ello, otros componentes para impulsar la agricultura extensiva, es decir, en grandes superficies que permitirían aumentar considerablemente la producción. Ello supuso también la mecanización del campo, igualmente la introducción de herbicidas, la introducción de fertilizantes minerales y químicos, el empleo de maquinaria y también, desde luego, una estructura de financiamiento para esa producción que estaba dando excelentes resultados en los Estados Unidos, particularmente en trigo, ya que la producción de trigo era muy importante para los Estados Unidos, ya que son consumidores de ese grano. Ahora bien, en 1940 inician estas negociaciones en donde va a tener un papel muy importante la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller, conjuntamente con el gobierno mexicano, crean un organismo que se llamó la Oficina de Estudios Especiales para implantar en México ese modelo de agricultura, introduciendo también el cultivo del maíz, para lo cual se inició varios proyectos de investigación genética para producir semillas híbridas que tuvieran resistencia a cierto tipo de plagas, resistencia a los cambios climáticos y con ello poder tener mejores cosechas de este grano, que en el caso de México sí se trataba de un grano muy importante, realmente básico en la alimentación de los mexicanos. Otro componente de este programa era hacer de México un país exportador, ya que el mercado internacional en la época de la guerra se estaba convirtiendo en un importador de productos agrícolas y era una oportunidad que el gobierno consideró que no había que desaprovechar para, mediante este paquete tecnológico con los componentes que acabo de mencionar, el país no solo fuera autosuficiente en materia de granos como los mencionados, sino pasar a ser también exportador de ellos, lo cual era muy importante para la economía nacional,
como estaba aconteciendo también en otros rubros de la economía, al pasar a ser México exportador de productos de origen natural, animal o vegetal, así como también de productos manufacturados que estaba requiriendo en ese momento la economía norteamericana, volcada como estaba su economía, su industria, a la producción de armamento. Se le dio el nombre de Revolución Verde a esta tecnología que fundamentalmente hizo que el gobierno se dirigiera a la iniciativa privada para poder poner en marcha este proyecto de industrialización del campo. Correspondía además al modelo capitalista bajo la protección estatal con inversiones extranjeras que a partir de las décadas de los 40 hemos visto que se introduce en el país. Se le llamaría también un modelo de protección a la producción industrial para sustituir las importaciones con producción nacional. Todo esto produjo una importante migración del campo a las ciudades, ya que los campesinos empezaron a verse desplazados en el proceso productivo y en cambio había una fuerte demanda de mano de obra para estas grandes explotaciones industriales de la Revolución Verde para la producción de alimentos. Y también se produjo como consecuencia de la industrialización en tiempo de guerra una inflación. Ya al finalizar el gobierno de Ávila Camacho, este incremento de los precios produjo un malestar, una inconformidad importante en la sociedad y no pararía sino hasta casi el gobierno de Ruiz Cortines, cuando se establece aquel proyecto económico que hemos llamado, más bien que se llamó en su momento desarrollo estabilizador. Estabilizador porque establecía una relación pues fija de precios para los productos agrícolas, incluso el Estado manteniendo mediante su intervención esos precios de manera constante. Pero en la década de los 40 el gobierno confía en las empresas privadas para que aprovecharan los recursos públicos que se habían invertido en la construcción de caminos y en la construcción de presas, que fue finalmente una transferencia de recursos públicos a la iniciativa privada para este nuevo modelo de producción agrícola. Bueno, con ello vemos aparecer una forma de investigación, primero apoyada fuertemente por los Estados Unidos, no únicamente con el financiamiento de la Fundación Rockefeller, sino con la formación que se dio a un contingente numeroso de agrónomos mexicanos que fueron a hacer sus estudios de posgrado a los Estados Unidos y que darán lugar en 1900, ¿dónde quedó? El Colegio de Posgraduados. Caray. Bueno, es 1959-60, si mal no recuerdo, que se crea el Colegio de Posgraduados. También se va a crear en 1961 el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que es la institución que vino a suceder a la Oficina de Estudios Especiales de los años 40. Estas son dos grandes establecimientos, el Colegio de Posgraduados y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que cuentan ahora con un personal altamente calificado
y que su trabajo ha sido muy reconocido por haber realmente contribuido a una producción de alimentos que le dio al país soberanía alimentaria en aquellos años, y por haber participado en un modelo de producción agrícola que incluso se exportó a otras regiones, como la India, en donde algo análogo a la Revolución Verde se puso en marcha. El director de la Oficina de Estudios Especiales, Norman Borlaug, ganaría el Premio Nobel en 1974. Bueno, aquí tenemos dos modelos de uso de la investigación científica. El primero, de ciencia con objetivos sociales; el segundo, un modelo tecnocrático, donde la solución a los problemas del país ya no están en manos de la política, sino en manos de la técnica. En la sesión pasada, al ver este proceso de academización que tuvo la ciencia en el país, al recordar que en 1954 se puso en marcha la Ciudad Universitaria, siendo rector el doctor Nabor Carrillo, personaje que hemos evocado aquí también en otro momento dentro de este curso, notable científico. El cuerpo docente de la UNAM estaba formado por 4.400 profesores. Cuando entró como rector el doctor Ignacio Chávez, la población estudiantil llegaba a 60.000 estudiantes. Poco más de una década llegaría a 200.000 y 2 décadas después a más de 300.000 estudiantes en la UNAM simplemente. Pero en estos años de la academización, inmediatamente después a su traslado a la Ciudad Universitaria, es de mencionarse la normalización de las actividades de investigación científica. Se crea el reglamento para investigadores de la UNAM, el Estatuto del Personal Docente y el Estatuto del Personal Administrativo, que fueron aprobados en estos años 50. Para 1966, siendo rector el ingeniero Javier Barros Sierra, quien a su vez sucedió al médico y cardiólogo Ignacio Chávez, la UNAM contaba con 7 facultades y 8 escuelas nacionales, además de la preparatoria. Los institutos de investigación eran 16 y ese año se inscribieron 79.000 alumnos. El rector Barros Sierra llevó a cabo una reforma académica que incluyó una renovación de todos los planes de estudio en la universidad. Y les recuerdo que en 1968 fue el movimiento estudiantil en donde el rector Barros Sierra encabezó una muy importante manifestación de oposición a las disposiciones que el gobierno venía tomando con motivo del movimiento estudiantil. Pero dejemos eso por un momento para que veamos este listado de algunas de las instituciones que ya con esta normalización, criterios específicos de en qué consiste el trabajo del investigador y de otros elementos del proceso de la investigación, los ayudantes de investigación, los técnicos académicos, etcétera. Y tenemos que en 1961 se produce una reorganización del Instituto Nacional de la Investigación Científica. Recuerden ustedes que el Instituto Nacional de la Investigación Científica se había creado en 1950 durante el gobierno del presidente Miguel Alemán. Pero en 1961
se hace una reorganización de este organismo gubernamental para impulsar la investigación científica, y lo que sigue es lo que es relevante, con la participación de la Academia de la Investigación Científica, que también recientemente se había fundado. Quiero destacar bien la importancia que tiene este componente. Por primera vez tenemos a una comunidad científica organizada, con valores y criterios normalizados, y que viene desempeñando un papel relevante en la vida del país, que es consultada y de hecho interviene activamente en el rediseño de este organismo del Estado para el fomento de la investigación científica. Y si tuviéramos que caracterizar esta década con una palabra, yo diría que es precisamente esta: la participación de los científicos, no solo en las tareas propias de investigación que les corresponden, sino también en el diseño de estrategias y políticas para la actividad científica del país, como un elemento de un término que cada vez se oirá más en esta década, como un elemento del desarrollo. Esta reforma del Instituto Nacional para la Investigación Científica, como veremos, fue muy importante, pues sentó las bases de una nueva forma de actuar que condujo al final de esta década, en 1970, a la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Otras instituciones que se crean en este periodo son el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, institución que en lo inmediato crea dos secciones, ambas muy importantes y que hasta la fecha siguen siendo de vanguardia en el país, que son la de matemáticas y la de fisiología. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, ya mencionado, que entonces, en 1961 y después, será uno de los más importantes centros de investigación que existe en el país. En 1963, también como consecuencia de aquella cooperación con la Rockefeller y la Oficina de Estudios Especiales, se crea el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y del Trigo, institución que hasta el presente sigue desempeñando un papel muy importante en la formación de investigadores, no solo mexicanos, sino internacional, sobre todo proyectándose hacia América Latina, pero no únicamente en la parte docente, sino también en la investigación, como su nombre lo indica, para el mejoramiento del maíz y del trigo. En 1963, el Politécnico crea el Centro Nacional de Cálculo, que fue el primer centro dedicado a la computación en el país. Esto significaba algo de enorme actualidad en ese momento. El Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, después de aquel triunfo rotundo que consiguió el doctor, Telles Girón, perdón, el doctor Telles Girón, con la producción de vacunas, se convirtió también en un importante centro de investigación que condujo a la creación en 63 del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias. En 1964 se crea la División de Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue de gran importancia desde su fundación y, bueno, hasta hace pocos años seguía siendo la institución que publicaba el mayor número de artículos científicos en el país. En 1965, siendo director de Pemex, el licenciado Jesús Reyes Heroles, se constituye
el Instituto Mexicano del Petróleo, importantísimo centro de investigación tecnológica en el país, que junto con el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Instituto de Química Aplicada de Saltillo y otros más, no todos de la década de los 60, van a ser pues el pilar de la investigación tecnológica en México. El Departamento de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Este instituto de vanguardia en diferentes áreas fue creando centros de investigación que luego se constituirían a su vez en institutos autónomos. La biología molecular en los años 60 es también una ciencia, una disciplina de vanguardia en la que participa este instituto de la UNAM. En 1967 se crea el Centro de Investigación en Materiales. La tecnología de materiales, con el desarrollo que estaba teniendo en diferentes áreas, la industria siderúrgica, la industria de la construcción y otras, se convierte en un área estratégica. La producción de nuevos materiales, por ejemplo, muy pronto en el área de computación va a tener un papel muy relevante. Se trata de obtener materiales que sean conductores eléctricos, pero que sean de poca masa, de un tamaño reducido, etcétera. Y una de las varias revoluciones que hemos conocido con la informática fue justamente la del estado sólido. Todavía muchos recordarán que nuestros radios y computadoras, etcétera, se distinguían de modelos anteriores por el estado sólido. En 1968, la Asociación Médica de Genética Humana. Esta es una asociación también precursora, y la genética en todos sus ámbitos, ya hemos mencionado la investigación genética en materia de semillas vegetales de trigo y maíz, pero también en otros ámbitos como el ámbito de la medicina humana, se convertía cada vez más en una rama fundamental, como ha llegado a serlo en la actualidad. En otro momento de este curso hablaremos de la medicina genómica, que en la actualidad existe en nuestro país con un instituto dedicado a ella misma, cuyo antecedente son organizaciones como esta Asociación Médica de Genética Humana. En 1969, la NUYES crea el Centro Nacional de Planeación de la Educación Superior. Quiero llamar la atención de ustedes, primero, sobre la existencia misma de la NUYES, que significa lo siguiente: una asociación que agrupa a las universidades que existen en el país. Y no nada más universidades, institutos de enseñanza superior igualmente. Esto no lo habíamos destacado suficientemente, y aprovecho la mención de la NUYES para señalar que al final de la década de los 60 existen ahora universidades en prácticamente todos los estados de la República, de tal manera que ya no es preciso, como había sido en décadas anteriores, venir a estudiar a la Ciudad de México. Ya es posible no únicamente estudiar las carreras tradicionales, medicina, ingeniería, derecho, etcétera, sino también nuevas carreras y nuevas profesiones. En San Luis Potosí existe ya para estas épocas la licenciatura en física, también existe en Nuevo León y en otros lugares del país de la misma manera, especialidades científicas modernas, lo cual le dio o empezó a darle, si prefieren, a la ciencia un verdadero carácter nacional, pues es el inicio de una desconcentración para que muy pronto
se encuentren en diversas partes del país centros de docencia y de investigación científica de primer orden. Con ello, la ANUYES agrupa a las universidades que hay en el país. Pero en 1969 se establece el Centro Nacional de Planeación de la Educación Superior. Ya quedó atrás el periodo en el cual eran más bien la presión que ejercían grupos de investigadores, cuando no incluso un único investigador, para que se le creara literalmente a él o a su pequeño grupo su centro de investigaciones, su institución para enseñanza de la disciplina que había aprendido en el extranjero, y como en una parte, en un texto, lo decía Ortega y Gasset, no solo buscaban eso, sino que exigían eso, y normalmente el gobierno accedía a esto. De tal manera que en las instituciones científicas anteriores a esta época encontraremos normalmente un individuo o un pequeño grupo de individuos que son los autores de la idea, los promotores de la estrategia, digamos, para la creación de una institución, de un centro de investigaciones, para la adquisición de equipo para un laboratorio. En una palabra, tenía un fuerte sello personal la creación de instituciones. Ahora, en cambio, tenemos el inicio de una planeación. Y una vez más, con la participación, en este caso, de las instituciones académicas del país. El Centro de Planeación de la Educación Superior en 1969 forma ya parte de una estrategia más general de planeación que se viene integrando en el país. Y para terminar esta sesión hablaremos justamente de un plan para la ciencia y la tecnología en México. Ya hemos mencionado, y lo recordé hace unos momentos, cómo surgió el interés por racionalizar la actividad del Estado en materia de ciencia y tecnología, que había estado presente desde los años 30. Recuerden ustedes que en 1936 se creó el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica, que tuvo una vida efímera. Y luego, en 1942, el presidente Ávila Camacho creó la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, bajo cuya orientación se crearon varias instituciones, entre otras el Instituto Nacional de Cardiología en 1944. También en 1946 el presidente alemán sustituyó a este organismo en 1950 por el Instituto Nacional de Investigación Científica que mencioné hace poco, que se reformó en 1961. A partir de esta reforma del Instituto Nacional de la Investigación Científica, se abandonó la política de dar apoyos personales a los investigadores, es decir, se acercaba un investigador que tenía un proyecto y el INIC lo financiaba, le daba recursos para su proyecto, para comprar equipo, para comprar insumos. Y al abandonar esta política se obligó a las propias universidades a hacerse cargo de la investigación que desarrollaba su personal científico y técnico, y con ello profesionalizar a la investigación y empezar a dotarla de recursos. Pasos que fueron fundamentales para la creación de la actual ciencia y tecnología en nuestro país. Al mismo tiempo,
En el plano internacional, particularmente en Latinoamérica, se puso en marcha una corriente de opinión impulsada por las políticas desarrollistas y muy particularmente por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que entonces era muy vigente, que consideraba a la ciencia y a la tecnología palancas necesarias para el desarrollo. Esto condujo a la creación de políticas estatales en ciencia y tecnología, y en la misma época, en todos los países latinoamericanos, van a surgir organismos como el CONACYT en México, el CONICYT en Argentina, Colciencias en Colombia, y así, bajo esta influencia de la teoría desarrollista y la promoción que la UNESCO y la OEA hicieron de ello. En México sucedió de esta manera. En los años 60, la UNESCO organizó varias reuniones a efecto de considerar estrategias para aplicar la ciencia y la tecnología al desarrollo. En estas reuniones participaban representantes del Gobierno y del Instituto Nacional de Investigación Científica. A partir de 1965 se llevaron a cabo también reuniones patrocinadas por la UNESCO para establecer lineamientos para el desarrollo científico y tecnológico de la región. Y en 1967, en Uruguay, se produjo la declaración conjunta de los presidentes de América, en la cual se reconoció la importancia de la ciencia y la tecnología para acelerar el desarrollo económico. No sé si alcancen a leerlo, o sí, más o menos. Pues como ven ustedes ahí, es una declaración explícita de la intención de poner la ciencia y la tecnología al servicio de los pueblos en América Latina, con una serie de compromisos que llevaron a que la Organización de los Estados Americanos en 1969, como organismo que reúne a los estados de América Latina, pusiera en marcha un programa regional de desarrollo científico y tecnológico con la finalidad de complementar las acciones de sus estados miembros y promover la cooperación interamericana en estas materias. Como resultado de ello, en los países de América Latina se inició la adopción de las medidas pertinentes para fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como eran, entre otros, los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología, también para aportar mayores recursos a estas actividades, así como vincular las estrategias de ciencia y tecnología con los planes nacionales de desarrollo y elaborar inventarios de recursos científicos, entre otros. Se trató pues ya de una clara estrategia de racionalización para racionalizar la participación del Estado en ciencia y tecnología, con la intención de volverlos palancas del desarrollo. En México, estas estrategias y las decisiones correspondientes del gobierno se presentaban como un logro más de la Revolución Mexicana. Estoy seguro que muy pocos de entre ustedes habrán oído que fue un plan general para América Latina, porque en México todavía a finales de esta década los gobiernos se presentaban como continuadores de la Revolución Mexicana. En 1960
se había dado un paso muy importante, ciertamente, como fue la nacionalización de la industria eléctrica llevada a cabo por el presidente Adolfo López Mateos. Y a lo largo de esa década, el proceso nacionalizador continuó, ya que hubo empresas que no se incorporaron en la decisión inicial y lo fueron haciendo a lo largo de esta década. Pero la nacionalización no era realmente el objetivo, sino era el poder llevar electricidad a todo el país. Ahora, a cargo de una institución pública, como es la Comisión Federal de Electricidad, creada por el gobierno cardenista en 1936, pues se propone con la electrificación apoyar lo que todavía sigue siendo una demanda importante en el país, que es la continuación de la reforma agraria. Pero claro, la electrificación del país es sin duda una palanca muy importante para el desarrollo del país. Y al finalizar la década de los 60, si mal no recuerdo, este número de la revista de la CFE es de julio de 1969, seguía siendo un objetivo que el gobierno presentaba como revolucionario. Bueno, está claro, ahora hay un proyecto para que la intervención del Estado en ciencia y tecnología sea algo planificado, sea algo llevado a cabo a partir de una normalización de la actividad científica y técnica que se realiza en México, en sus diferentes partes, docencia, investigación y tecnología. Pero ¿estaba el país realmente en condiciones de poder enfrentar esto? ¿Cuál era la situación de la ciencia y la tecnología al finalizar la década de los años 60? Veamos. En 1964, la Academia de la Investigación Científica realizó una encuesta para medir el gasto en ciencia y tecnología y el número de investigadores que existían en el país. Los resultados arrojaron datos que hacían evidente que el esfuerzo en ciencia y tecnología que se venía realizando era insuficiente, aunque algunas instituciones o individuos tuvieran un buen desempeño y visibilidad internacional. En 1967, dos investigadores del Colegio de México, Víctor L. Urquidi y Adrián Layou, publicaron un estudio que, utilizando los datos de la encuesta de la Academia, concluían que las actividades en ciencia y tecnología en el país estaban desarticuladas y señalaban que, con excepción de unas pocas instituciones, la mayoría carecía de recursos suficientes para llevar a cabo actividades que fueran de relevancia. Además, mostraron que en 1964 el país gastaba en investigación y desarrollo experimental apenas el 0.07% como máximo del Producto Interno Bruto. Esto estaba en aquel momento por debajo de lo que otras naciones de condiciones similares a la de México invertían en ciencia y tecnología. Pero también mostraban que en la encuesta no eran claros los conceptos en lo que se refiere al gasto en formación y al gasto en investigación. Y dicen textualmente: una proporción considerable de los gastos de investigación y desarrollo se destina a campos limitados de investigación básica o al adiestramiento de hombres de ciencia, ingenieros y profesores. Una parte de lo que se clasifica como investigación aplicada no está de hecho destinada a obtener resultados directos,
sino más bien a mejorar el adiestramiento de los graduados recientes de las universidades. Algunos de los gastos corresponden meramente a trabajos prácticos de laboratorio, que en general solo duplican los conocimientos existentes. Es decir, en la contabilidad nacional, conceptos como investigación científica o tecnológica, no estaban claramente definidos y era posible hacer lo que señalan Urquidi y Layú en ese estudio. Es decir, lo que se reportaba como investigación no siempre era investigación. En estas condiciones, el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas inició una serie de reuniones para promover la discusión de la situación de la ciencia y la elaboración de estrategias para conseguir el desarrollo económico y social del país con su participación. Varios comités y grupos de trabajo se constituyeron, contando con funcionarios públicos, instituciones de investigación y científicos de diferentes áreas. La conclusión fundamental de esas reuniones fue la de constatar la necesidad de establecer una política nacional en ciencia y tecnología digna de ese nombre y formular los programas correspondientes. El INIC, el Instituto de Investigación Científica, fue la institución encargada de llevar a cabo tales estudios. También análisis, encuestas y otros trabajos para someterlos a la consideración del presidente de la República. Como resultado de ello, en 1970 se dio a conocer el documento Política Nacional y Programas en Ciencia y Tecnología. En el diagnóstico hecho por el INIC se comprobó el escaso financiamiento para la ciencia, que alcanzaba apenas la cifra de 0.13% del PIB, cantidad, como ya dijimos, abajo de lo que gastaban otros países de tamaño comparable a México, y se constató también que el número de investigadores era notoriamente insuficiente, pues ascendía a 3.665. Para tener un punto de referencia, en la actualidad el Sistema Nacional de Investigadores lo integran 29.000, un poco más de 29.000 investigadores, de los cuales 3.665, de los cuales el 65.3% eran de tiempo completo. Aún no se conseguía que todos ellos se dedicaran solo a la investigación. En este mismo documento se señala la falta de vinculación entre educación superior e industria, situación que también, para tener la misma comparación, sigue prevaleciendo hoy en día, así como la inquietud derivada de que la empresa privada consideraba innecesario patrocinar investigación tecnológica en México y dependía fundamentalmente de la importación de tecnología. Situación, para continuar con la comparación, que casi es la misma hasta el presente. Otra conclusión mostraba la falta de profesionales en el área de ciencias exactas e ingenierías. La coordinación y el financiamiento de la actividad científica. En diciembre de ese año, 1970, el nuevo gobierno del presidente Luis Echeverría creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de cuyo desarrollo nos ocuparemos en nuestra próxima sesión. Pero sí quiero desde ahora anticiparles que se creó en sustitución del INIC como organismo encargado de coordinar, planificar y llevar a cabo la política científica nacional. La creación del CONACYT correspondía tanto a la preocupación del Estado
por racionalizar sus propias actividades en ciencia y tecnología, como por el atraso científico del país, así como en lo referente a la actuación política de la comunidad científica. Estaba presente 1968 en la vida de México, y un director del CONACYT algunos años después decía lo siguiente, que la creación de este organismo era una consecuencia de los acontecimientos de 1968. Cito textualmente: cuando el Estado se dio cuenta de que el conflicto se había exacerbado en gran medida debido a la falta de canales de comunicación institucional con la comunidad universitaria, científica y tecnológica, es decir, los estudiantes y sus maestros. Con lo que, al nacer este nuevo organismo, lo vemos cumpliendo también metas de carácter político que interesaban al gobierno: establecer un nuevo canal de comunicación y una nueva forma de relación entre el gobierno y los universitarios. Muchas gracias.